Muy bien, ya estamos aquí conectándonos con Facebook. Entonces, recordemos que esos espacios, pues la idea es que participemos, ya sea aquí a través del Zoom o a través de la plataforma Facebook. Entonces, Dios les bendiga nuevamente a todos y a todas por estar en este momento conectados y conectadas, tanto aquí en Zoom como en Facebook. Les saludamos en nombre del Seminario Bíblico Teológico de Colombia. Mi nombre es Javes Naúl y es un gusto enorme coincidir con todos ustedes en este momento. Entonces vamos a compartir pantalla. Tenemos hoy un personaje bastante interesante y es el personaje de Silas. Posiblemente lo hemos leído en la palabra del Señor, pero vamos ahorita a repasar algunas cualidades de este personaje que pareciese que está en las sombras, pero que es de gran importancia y trayectoria en la Biblia. Entonces aquí ya estoy compartiendo la pantalla y aquí también en Zoom para que participemos. Entonces, el título de la masterclass de hoy es El compañerismo es parte importante del ministerio eficaz. El compañerismo es parte importante del ministerio eficaz. ¿Por qué decimos esto? Muchas veces estamos acostumbrados. ¿Aló? ¿Hola? No se escucha nada. Hermano Einar, le escuchamos. Pastor Einar. Bueno, entonces, como les venía diciendo, el título de la masterclass. Mi hermano, lo escucho. Ok, también te escuchamos, Sí, mi hermano, señor. Dios te bendiga. Bien, entonces, como les venía diciendo, el título de la sesión de hoy, de la masterclass de hoy, es El compañerismo es parte importante del ministerio eficaz. Estamos acostumbrados Amén. a trabajar en cuestión del ministerio, pero en ocasiones ocurre algo que no debiera pasar, pero nos pasa, y son los llamados celos ministeriales. ¿Qué son los celos ministeriales? Cuando, por ejemplo, mi hermano José Luis, mi hermano Egner, mi hermana Lisette, etcétera, tienen un ministerio bonito, predican bonito, cantan bonito. Entonces yo me empiezo a sentir como que, uy, no me puedo dejar. Y empiezo en ocasiones a agregarle elementos a mi predicación, a mi participación, elementos que ya se salen, digámoslo así, de eso lo que pudiese ser sano y se convierte más bien en una competencia. Y tenemos ministerios, no vamos a decir que en nuestras iglesias, cuando digo tenemos me refiero a en la vida real, tenemos esos celos ministeriales y nosotros no deberíamos consentirlos, no deberíamos tenerlos. Entonces vamos a mirar cómo un personaje no tuvo celos. Antes bien, desde su experiencia, desde su lugar, aportó y apoyó cuando tuvo la oportunidad. Entonces, vamos a compartir ya aquí la pantalla de nuestra diapositiva para continuar. Un momento que se bloqueó acá en la computadora principal. Mientras tanto, quisiera escucharles qué saben de Silas, qué han escuchado de Silas, por qué Silas es famoso en la Biblia. ¿Quién me quiere decir algo? Bien. Bueno, Silas era uno de los discípulos o colaboradores que acompañaron al apóstol Pablo en sus giras misioneras, ¿no? Eso es lo que sé. Ok, muy bien. Sus ¿Quién viajes más sabe misioneros. algo? ¿Quién más sabe algo de Silas que nos pueda compartir? Hermano José Luis, hermana Lizeth. Por aquí en Facebook, ¿alguien más nos puede decir? Sí, profe, y pues Silas también fue como compañero de predicaciones y de cárceles y tribulaciones con el apóstol Pablo también. Es cierto. Mire que este personaje es tan importante que trasciende esos celos, ¿cierto? Porque somos seres humanos. Seguimos
predicadores, ministros, pero seguimos siendo sensibles y en ocasiones, y eso lo vimos mucho, por ejemplo, en las clases pasadas, cuando, por ejemplo, Bernabé es el que comienza como esa relevancia, pero después el ministerio de Pablo se ensancha mucho más y hace un alcance más amplio. Pero Bernabé en todo momento siempre está aquí, apoyando, acompañando, ¿cierto? Entonces, en la iglesia primitiva encontramos que uno de los puntos, digamos, principales Amén. fue ese compañerismo. Y precisamente de acuerdo a lo que el hermano José Luis nos ha compartido, de Silas, que fue un personaje que no solamente acompañó, digamos, en campañas, ¿cierto? En esas reuniones bonitas, que compartió cega, compartió castigos. Y allí es donde nosotros, como ministros del Señor, como pastores, como líderes, como servidores en su reino, debemos ubicarnos y entender que en el ministerio que desempeñamos, en el ministerio que por gracia de Dios servimos, debemos siempre apoyarnos unos a otros, porque es esa compañía, es esa solidaridad, es esa acción de apoyo lo que va a fortalecer y va a ser más eficaz el ministerio, el llamado. Dice la palabra del Señor en Salmos 133, 1. ¿Quién me quiere decir ese texto, el 1 y el 2? ¿Quién lo tiene, por favor, para que nos lo mencione? Salmo 100. Repite la cita, profesor, por favor. Claro, Salmos 133, 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muy bien, pero prosigue, léelo todo, es cortico. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Muy bien. ¿Qué envía Dios cuando hay un compañerismo, una unanimidad, una confraternidad, lo que llamaríamos en hebreo koinonía? ¿Qué envía el Señor? Bendición y vida eterna. Bendición Bendición. y vida eterna. Qué importante entender que esa bendición que el Señor nos propone, nos da, es para vivir, es vida, ¿cierto? A veces, en serio, pareciese que nosotros como que no estuviéramos, ¿cómo lo digo yo? Disfrutando esa compañía. En ocasiones pareciese que no estuviéramos disfrutando de esa bendición, ¿cierto? Y no debería ser así. No debería ser de esa manera. Vamos entonces a grabar la sesión porque es bueno que si algún hermano no puede verla, después también pueda participar. Entonces voy a empezar a grabarla en este momento. Muy bien, nuevamente saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas que están aquí conectados y conectadas en el Zoom. Dios les bendiga, y los que nos siguen también allí en Facebook, Dios les bendiga bastante. También de una vez saludamos a todos los que nos van a ver y escuchar a través del YouTube posteriormente. Vamos entonces a continuar. Hemos hecho una antesala, hemos hecho una introducción sobre este personaje Silas y sobre la importancia, lo relevante que es el compañerismo, ¿cierto? Leímos hace un momento un texto muy especial, muy bonito, y es precisamente el texto que dice, qué bonito es participar los hermanos juntos en armonía. Entonces es un texto demasiado hermoso porque nos va a decir que aunque seamos cristianos, aunque amemos a Dios, hay ocasiones en las que nos reunimos, pero no estamos en armonía. Hay momentos en los que trabajamos juntos, tal vez en el mismo culto,
mismo proyecto, en el mismo propósito, pero no estamos en armonía, no estamos trabajando en equipo, no estamos agradados de estar con nuestro hermano. Entonces, el título de la masterclass de hoy es: el compañerismo es parte importante del ministerio eficaz. Hay personas que tienen ministerios que parecen bonitos, pero por la Biblia encontramos ministerios fracasados y que las personas vivieron esa mentira de creer que estaban bien. Un ejemplo de ministerios fracasados es cuando el texto nos dice: Señor, ¿no predicamos en tu nombre? O sea que hay predicadores que su ministerio está fracasado. ¿Saben por qué fracasado? Porque no tiene trascendencia a la vida eterna. Recuerden lo que dice el Salmo: porque allí envía Jehová bendición y ¿qué? ¿Qué más envía? Vida eterna. Entonces, vida eterna significa que ese ministerio trasciende, o sea, llega al cielo, digámoslo de esa manera. Entonces, vemos que hay ministerios fracasados, como por ejemplo predicadores que tienen un ministerio fracasado. ¿Y por qué fracasado? Porque no llega a trascender a la vida eterna. Otro ejemplo de ministerios fracasados es lo que nos dice el texto: Señor, ¿no echamos fuera demonios? O sea que posiblemente hay personas que hacen exorcismos, exorcismo es la palabra correcta para hablar de liberación demoníaca, hacen exorcismos o liberaciones, pero realmente están despegados de la palabra de Dios y de la fe de Dios, ¿cierto? Pero no de esa convicción personal. Pareciese como una paradoja. Pero si el texto nos dice, porque mira que el Señor no les contradice, no les dice mentirosos, ¿no? Él los deja que hablen y les dice: no son bienvenidos. Hay personas, dice el texto, que hicieron milagros. Señor, hicimos milagros. Otro tipo de ministerio fracasado. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no prosperaron? ¿Por qué fueron fracasados? Porque no alcanzaron la vida eterna. Pero qué bonito es que el Salmo 133 que leímos hace un momento nos da una clave para que un ministerio sea exitoso, para que un ministerio sea próspero a nivel, digamos, espiritual. ¿Quién me recuerda cuál es una de esas claves? ¿Quién me recuerda? Según el Salmo 133, ¿cuál es una de las claves para el ministerio próspero, eficaz, bonito? Estar juntos en armonía. Aquí retomamos el concepto de celos ministeriales que en ocasiones tienen algunos predicadores y les da cuando ven a otro predicador, a otro hermano, a otra hermana que está desarrollando un ministerio. Y esto en ocasiones lo que hace es que genera un malestar. En vez de generar alegría, en vez de generar satisfacción, genera malestar. Qué bonito es que nosotros veamos a otra persona feliz, sirviendo al Señor, trabajando en la obra del Señor y sintamos alegría. Que no sintamos pesar, que no sintamos tristeza, sino que sintamos satisfacción. Saludamos nuevamente a los hermanos y las hermanas que están conectados aquí en Zoom y están conectados también allí en Facebook. Continuamos entonces. Recordemos que estamos hablando de la vida de Silas. La idea es trabajar un poco la vida de Silas. Aquí vemos unos textos clave de la vida de él. Bueno, ¿qué podemos decir de Silas? Bueno, podemos decir que también fue conocido en el texto sagrado, en el tiempo de los apóstoles, con el nombre de Silvano. Hay momentos en que Hechos va a decir Silas, pero en otras cartas el nombre va a ser Silvano. Algunos van a decir, no es algo oficial, pero van a decir que Silas es por un acercamiento a la palabra Saúl o pequeño Saúl, haciendo referencia a que era de la tribu de Benjamín. Son especulaciones, son acercamientos
elementos que, bueno, si bien es cierto no podemos afirmarlos, sí es bueno que los conozcamos cuando profundizamos sobre el personaje. La Biblia nos plantea que fue un ciudadano romano. ¿Por qué sabemos que fue ciudadano romano? Porque el apóstol, después de que fue lastimado, ¿cierto? Fue maltratado junto con Silas, dijo, y esto lo hicieron a unos ciudadanos romanos. O sea, Pablo era ciudadano romano y Silas también era ciudadano romano, aunque vivía en Jerusalén. ¿Qué más sabemos de Silas? Sabemos que fue un líder de la iglesia de Jerusalén. También sabemos esto, que fue un líder de la iglesia en Jerusalén. Qué importante ir conociendo el personaje. Conocido por ser de los primeros misioneros. La palabra misionero, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ser cristiano y ser un cristiano misionero? Un cristiano básicamente es la persona que acepta, digamos, la enseñanza de Cristo y la vive, y gloria a Dios por eso, ¿cierto? Pero el misionero es aquel que acepta la doctrina de Cristo, vive como cristiano, pero que aparte hace suya la misión. ¿Cuál misión? La misión de ir a predicar el evangelio a toda criatura, ir a extender el reino de Dios. Entonces, de los primeros misioneros que nos narra el texto será Silas. Algo importante es que este personaje en algunos momentos actuó como secretario de Pedro y de Pablo. ¿Qué quiere decir esto de secretario? Quiere decir que fue un acompañante, un escriba, una persona que apoyó el ejercicio de la escritura. Bueno, entonces, generalidades sobre el personaje y el tema que estamos abordando. Miremos acá. Podemos decir entonces algo bastante importante que pudiésemos tener hoy en día como una idea errada. ¿Y qué idea errada podríamos tener? Que las vidas de los primeros misioneros cristianos, algunos la van a describir como aburrida, o más bien, entre muchas palabras con las que se pueden describir, una que no cabe es aburrida. Cuando una acción o situación se cataloga como aburrida es porque carece de emoción. Pero la vida de los primeros cristianos no carecía de emoción. Los primeros cristianos tuvieron días de emociones fuertes, sobre todo cuando nunca habían oído hablar de Jesús y habían respondido entonces al Evangelio. La satisfacción de ver el crecimiento de la misión. Hubo viajes muy peligrosos por mar, por tierra, riesgos de salud, de esto nos lo habla Pablo. Hambre eran parte de la rutina diaria. Había una resistencia abierta y hostil al cristianismo. En muchas ciudades esto era el pan de cada día. Sin embargo, Silas fue uno de los primeros misioneros y se dio cuenta que servir a Jesucristo podía ser catalogado de muchas cosas, menos de que le faltase emoción. Yo creo que entre lo que hace que algunos cristianos hoy por hoy no nos abracemos mucho, ¿cierto? A la fe, es porque carecemos de emociones. Hemos hecho del cristianismo algo tan plano, tan rutinario, levantarnos, agradecer cuando nos queda tiempo, trabajar, ir al culto, llegar tarde, devolvernos sin saludar a nadie, volver a los trabajos, el domingo al culto para cumplir con Dios, salimos nuestras actividades y en eso hemos convertido nuestra vida cristiana, una vida carente de emociones. ¿Cuántas veces no hemos recordado qué se siente que una persona que invitamos a la iglesia acepte esto y nosotros ser quienes le acompañamos en el proceso de consolidación? Esa alegría de acompañar a alguien en lo que el texto en Apocalipsis llama el primer amor. Entonces, en ocasiones, hemos hecho de nuestra vida cristiana algo plano,
algo sin sentido. Pero entonces vemos que la vida de los primeros cristianos aburrida no era, carente de emoción, mucho menos. Pablo, Silas y Timoteo empezaron un ministerio de largo alcance que incluyó algunas aventuras muy emocionantes. Pablo y Silas pasaron toda una noche cantando en una prisión de Filipos, luego de haber sido severamente golpeados. Un terremoto, la pérdida de sus cadenas y pánico resultante condujeron a la conversión del carcelero. Más tarde, por poco reciben otra golpiza en Tesalónica, de no haber sido por una huida nocturna. Aquí vemos algo especial, y es que lo que les dije hace un momento, ¿cuántas veces nosotros no tenemos, no hemos vivido, no hemos recordado esa alegría de saber, de ver cómo alguien vuelve al camino del Señor, cómo alguien se suma nuevamente a los caminos del Señor? A veces hemos perdido esa emoción y hay algunos que nunca la han vivido porque no han tenido esa experiencia. Qué bonito es que nosotros trabajemos en esa misión. No solamente en ser cristianos, sino en ser misioneros. Recuerden, el cristiano es aquel que vive para Cristo, hace suyo el mensaje de Cristo, pero el misionero es el que, aparte de esa parte individual, hace una labor colectiva de alcance por otros para que también lleguen a los caminos del Señor. En Berea, otro territorio, les esperaban mayores problemas, pero Silas y Timoteo se quedaron enseñando a los creyentes jóvenes mientras Pablo viajó a Atenas. El equipo se volvió a reunir finalmente en Corinto. En cada lugar visitado dejaban un pequeño grupo de cristianos. Aquí podemos ver cómo cuando unimos ministerios podemos hacer algo grande, ¿cierto? A veces quizás uno de nuestros jóvenes o caballeros, damas, señoritas en nuestras iglesias cantan muy lindo, otros tocan muy hermoso, otros predican con una facilidad, ¿cierto?, de palabra, aparte de profundizar en el texto. Qué bonito es que no estemos de pronto diciendo, no, es que lo más importante es la prédica, no, es que lo más importante es el coro, no, es que cuando yo canto es que sí se aviva la gente, en vez de estar de pronto en esas situaciones de controversia, de competencia. Qué genial, qué bonito sería que hiciésemos como como Pablo, Silas y Timoteo, ¿cierto? Que sus ministerios estaban tan unidos que trabajaban en equipo. Y en equipo para ensanchar el reino de Dios. Veamos unas lecciones generales. ¿Quién fue Silas? Silas fue un creyente eficiente. Cuando hablamos de eficiente, hablamos de abnegado, de esos creyentes activos. Sin duda, su ministerio continuó después de terminar su tarea con Pablo, o sea, el viaje misionero. Silas aprovechó las oportunidades para servir a Dios y no se desalentó con los reveses ni la oposición que halló en el camino. Silas, aunque no fue el más famoso de los primeros misioneros, fue sin duda un héroe digno de imitar. A veces nosotros cantamos, tocamos, predicamos y tal vez el nombre de algún otro compañero resuena más y nos opacamos. Nos olvidamos de que trabajamos por un objetivo misionero y dejamos lo que dije hace un momento al inicio, que esos celos ministeriales nos invadan. La Biblia nos habla en Hechos 15, del 25 al 27, a ver, ¿sí? Efectivamente, del 15 al 27, que hubo una disputa frente a cómo se debía vivir la fe. En Hechos 15 se habla mucho sobre el primer concilio de Jerusalén. Y el tema que se abordó fue cómo se debe vivir la fe, quiénes la deben vivir. Entonces estaba la contradicción de que no, solo judíos, no, gentiles también. Bueno, gentiles sí, pero si se circuncidan, ¿cierto? Una discusión ahí
de unas mezclas, que es lo que tenemos que cuidarnos, de los sincretismos, de esas mezclas doctrinales, porque perdemos identidad. Entonces, después de que ya se soluciona esa situación y se habla de la circuncisión del corazón, de la disposición de servir a Cristo, y se reconoce que hay otros cristianos que no son judíos, que no están circuncidados, pero son cristianos fieles, de testimonio, esforzados. La iglesia de Jerusalén designa a Silas para que vaya y acompañe de palabras, bendiga a la iglesia que estaba en Antioquía. Entonces, fíjense ustedes que Silas fue un embajador dentro de... Y si el embajador, ¿se imagina usted el testimonio que este hombre tenía? El testimonio, la trayectoria, la experiencia, la madurez, la fe que tenía este personaje. Entonces, es muy importante. Algo que podemos aprender de Silas: el compañerismo es parte importante del ministerio eficaz. Silas desarrolló su ministerio con los hermanos de Jerusalén. Y vemos que fue un ministerio de comunicación, de ensanchar, de crecer. Pero también tuvo un ministerio muy fraterno, muy cercano con Pablo, ¿cierto? Pero también un ministerio muy cercano con Timoteo. Y no menos, un ministerio muy cercano con Pedro. Entonces, Silas es un gran referente para entender que el compañerismo es parte importante. Silas no dijo, yo tengo trayectoria, yo soy un veedor, yo conozco la fe, yo hago mi camino, yo hago mis propias campañas, yo hago mis propias reuniones. No, él siempre trabajó en equipo, siempre trabajó sumándose y participando de lo que ya estaba en función, de los ministerios, entendiendo que él no era un ministerio más, sino un ministerio que complementaba a la obra de Dios. Dios nunca garantiza que sus siervos no sufrirán. Yo creo que muchas personas quizá en el primer siglo se convirtieron a Cristo y tal vez pensaron que por ser cristianos ya no iban a sufrir muchas cosas. Pero cuidado, el ser cristiano no los quitó, no los blindó. Antes bien, demostró su humanidad, demostró su sensibilidad. Es más, sufrieron cosas, ¿cierto? Y su naturaleza las sufrió, porque Dios no garantiza que sus siervos no sufrirán. Pero ¿qué es lo que sí garantiza? Según Salmos 133, ¿quién recuerda? ¿Qué es lo que garantiza? ¿Quién recuerda? A ver, ¿qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que nos dice Salmos 133? ¿Que Dios garantiza qué? Que vamos a habitar los hermanos juntos en armonía y va a enviar Correcto. bendición y vida eterna. Muy bien. Entonces, efectivamente, Dios no garantiza una vida tranquila. Lo que nos garantiza es que después de la muerte estaremos con Él. Y que obviamente aquí en la tierra, contentos, tristes, aburridos, satisfechos, Él estará con nosotros. Hace un tiempo, hablábamos con una joven que estaba en una dificultad bastante fuerte, y entre el diálogo que sosteníamos, yo le decía que cuando oramos, no oramos para que las cosas pasen o dejen de pasar, sino que oramos para tener tranquilidad de que Dios está con nosotros en lo que estemos pasando. ¿Ven? En ningún momento se garantiza esa plenitud que quizás algunos plantean. Lo que se garantiza es estar con Dios. La satisfacción de saber que Él está con nosotros.
que lo que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir, disfrutar su compañía. A otro punto, la obediencia a Dios a menudo significa renunciar a lo que nos dé seguridad. La obediencia nos dice, haga esto, haga lo otro, apoye, ayude, predique, esfuércese. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de esas cosas, por ejemplo, que, ¿cómo llamaríamos? Esos lugares cómodos, esa zona de confort, ¿cierto? Pero entonces el Señor nos dice, esfuércense, salga de esa zona, arriésguese, créame, viva para mí. Entonces, esto es de las cosas más relevantes que podemos encontrar de este personaje, de Silas. Me gusta mucho las referencias textuales que podemos encontrar del personaje. Por ejemplo, encontramos en Hechos 15, 25 al 27, cuando este personaje es enviado a Antioquía a apoyar, a bendecir la iglesia. Y va en esa calidad de compañerismo, a bendecirles, a saludarles, a animarles. Pero también encontramos en segunda carta de Corintios 1:19, segunda carta de los Corintios 1:19, que dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros. Mire que Pablo también es excelente mensajero de Dios, y él no dice que yo les prediqué, sino que fue predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo. Silvano es Silas, recuerden. ¿Ven el trabajo en equipo? También encontramos, por ejemplo, referencias de él en primera de Tesalonicenses 1:1, también en segunda de Tesalonicenses 1:1. Y en ambas, Pablo dice, Pablo, Silvano y Timoteo. Por eso les decía que Silas participa como secretario de Pablo, porque le apoya en esa escritura a las iglesias. En segunda también dice lo mismo, en segunda de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo. También encontramos otra referencia en primera de Pedro 5:12. Por estas referencias que podemos decir que también Silas acompañó el ministerio de Pedro. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Es importante que nosotros entendamos, por ejemplo, este texto, porque corrobora lo que yo les dije hace un momento, de que Silas había sido secretario de Pedro y de Pablo. Porque cuando el texto nos dice, en la Reina Valera, el texto nos dice, por conducto de Silvano, ¿saben qué quiere decir eso? En la versión TLA nos lo explica. Y fíjense ustedes lo que dice la TLA. Primera de Pedro 5:12. Silvano, Silas, me ha ayudado a escribirles esta breve carta. Y qué hermoso lo que dice Pedro de Silas. Yo lo considero un fiel seguidor de Cristo y alguien en quien se puede confiar. Qué bonito uno poder tener equipo, uno poder tener esa armonía con los hermanos y no que nos digan, ay, es que él se cree más, ella se cree más, sino que podamos decir, juntos desarrollamos este ministerio. En aquel momento estábamos los hermanos tal, trabajando para el Señor. ¿Ven? Silas
es un ejemplo muy hermoso, hermanos y hermanas, aquí en Zoom, en Facebook y en YouTube, para entender la importancia del compañerismo, de rechazar esos celos ministeriales, de rechazar esas envidias, de rechazar esas cosas negativas y abrazar la fe y sobre todo abrazar la misión que tenemos, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, esto es lo que tenemos para aprender del hermano Silas. Entonces, voy a cerrar la transmisión y la grabación. Nos quedamos aquí en el Zoom. Dios les bendiga a todos los hermanos y a todas las hermanas. Recuerden que estamos aquí muy frecuentemente trabajando y abordando algunos personajes, algunos temas importantes del texto sagrado. Estén pendientes, por favor, de nuestro fanpage, Seminario Bíblico Teológico de Colombia, Cebiteco, para que estén enterados de lo que estamos promocionando cada ocasión. Nuestra página web es Cebiteco, con S y B, cebiteco.org. Allí tenemos diferentes cursos y diplomados que ustedes pueden tomar, además de las grabaciones de estas sesiones, para que puedan participar de las pasadas y avancen juntos con nosotros. Entonces, Dios les bendiga a todos los hermanos, a todas las hermanas, que estén muy bien.